Amén, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar esta predicación que tiene por título Enfermedad espiritual o enfermedades espirituales. ¿Para qué vamos a hacer esta predicación? ¿Qué es necesario que entendamos con esto de las enfermedades espirituales? Justamente es para que aprendamos a diferenciar una enfermedad de una opresión espiritual, a quién le afecta, a quién no le afecta, y para que no caigamos en dos extremos bastante peligrosos, o negar que hay actividad espiritual y que nos puede afectar, y podemos decir que todo tiene un origen espiritual y todas las enfermedades que podemos padecer pueden sentarse, son espirituales, o caer al otro extremo y decir, bueno, realmente el mundo espiritual a nosotros no nos afecta, todo causa de una enfermedad tiene una razón biológica, genética. Entonces caemos en esos dos extremos, por eso necesitamos entender qué es una enfermedad espiritual, si realmente existe, y si existe, a quién le afecta y a quién no le afecta. Estamos en un tiempo en el que es común escuchar, ver a una persona enferma y decir, bueno, tiene un espíritu de cáncer, un espíritu de diabetes, porque hay muchas enfermedades que no se pueden curar, sino que vienen relacionadas con lo emocional. Entonces, como vienen generalmente la diabetes, lo que es gastritis, todo lo que es que tiene que ver con el estómago, y que la medicina no te puede dar una respuesta a esa sanidad, porque te dice, bueno, es emocional, y cuando uno pregunta sobre eso, si será una enfermedad en el espíritu, y te dicen que sí, es una enfermedad espiritual y se necesita de Dios para poder sanar, y hay que entonces reprender espíritu de diabetes, reprender espíritu de cáncer, espíritus de depresión. O sea, y uno se empieza a preguntar todas esas cosas. ¿Será que realmente tengo algún tipo de enfermedad espiritual? Pero realmente nosotros tenemos que ver qué es lo que la Biblia enseña, qué es lo que Dios nos enseña a través de la Escritura, y no qué me pueden llegar a interpretar o me pueden llegar a enseñar acerca de las enfermedades o cómo Dios las toma. Y ahí que nosotros tenemos que hacer énfasis en la Escritura, que es lo que nosotros creemos como iglesia reformada, iglesia bautista reformada, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia? Nuestra autoridad no es la experiencia, no es lo que nosotros vivimos, ni la tradición, lo que nos han enseñado por tradición, sino que tiene que ser la palabra de Dios. Y esta predicación está basada en Lucas 13, que habla acerca de una mujer cuya enfermedad está provocada, o el origen es un espíritu de enfermedad. Está relacionada con Satanás, no está relacionada con el bien, está relacionada con el mal. Entonces debemos estudiar cuidadosamente el texto para no decir lo que la Biblia no dice y enseñar lo que la Biblia no enseña. Este pasaje no enseña que toda enfermedad tenga que ser causada por demonios, pero sí nos muestra que hay un reino espiritual contrario a Dios. O sea, no lo podemos negar porque la Biblia misma nos está mostrando que hay una actividad espiritual negativa que puede influir en este mundo. Pero por eso es necesario estudiar el texto, porque si no, nosotros, de acuerdo a la interpretación que tengamos, ese texto nos va a decir una cosa o nos va a decir otra, o la podemos interpretar de
mala manera, que es lo que comúnmente se hace. Vamos a empezar a hacer el desarrollo de este tema. Antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos las gracias porque tu misericordia está para con nosotros, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y podamos guardarla, ponerla por obra, para poder aprender de ti, Señor, y tener discernimiento de lo que tú nos enseñas y de lo que nos pasa en el día a día, para poder, a través de tu palabra, discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, así poder glorificar tu nombre. Señor, te pedimos que tu palabra quede en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para guardar y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como vimos, el texto de Lucas 13 habla sobre una enfermedad espiritual. Esta es una iglesia reformada y nosotros tenemos la interpretación de texto, la interpretación de la Biblia, de una manera literaria e histórica. Por eso es que nosotros tenemos que enseñar y aprender lo que el libro dice, lo que la escritura dice, no lo que yo escuché de una persona ni la vivencia de alguien, sino lo que está escrito. Para eso tenemos que ir a un contexto literario. Sería el contexto literario, entender lo que habla el libro en completo, sería el libro de Lucas. Antes de escudriñar y profundizar en un texto, tenemos que leer todo el contexto, justamente para no tergiversar la escritura y querer decir con un pequeño texto sacado de contexto, decir o afirmar una doctrina que la Biblia no enseña. Antes de escudriñar el texto debemos observar su lugar dentro del Evangelio de Lucas. Desde Lucas 9, Jesús va camino a Jerusalén. En esta sección, Lucas registra enseñanzas y confrontaciones con los líderes religiosos acerca del Evangelio y el significado del reino de Dios. Después los capítulos 12 y 13 contienen llamados al arrepentimiento. Jesús va caminando y va predicando, va dando advertencias de juicio, ahí aparecen opositores y va acercando y enseñando la ley, pero como tiene que enseñarse, ¿no? Porque Jesucristo no enseñó otra cosa, sino que la misma palabra de Dios, pero él tenía otra interpretación de la ley. Y ahí es cuando aparecen las oposiciones, los opositores. Y la sanidad de esta mujer encorvada no simplemente era un milagro, sino es una demostración visible de la llegada de Dios. O sea, estaba afirmando ese milagro del que estaba presente ahí, y el que estaba hablando era Jesucristo, era Dios mismo. Entonces vamos a leer el texto de Lucas 13, versículos 10 al 17. Y ya el título a nosotros ya nos dice algo. El título ya comenzando, ya nosotros tenemos que entender el contexto y a qué se está refiriendo el título. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Entonces ya el título nos está diciendo todo. ¿Cuál es el énfasis del texto? Jesús que sana a alguien en el día de reposo. ¿A dónde yo tengo que poner la mirada? En Jesús. Porque si yo empiezo a poner la mirada en la enfermedad y en el espíritu, el versículo, yo ya me estoy saliendo de lo que el versículo quiere enseñar. Acá lo que importa y lo que realmente nosotros tenemos que aprender a ver es a Cristo. Porque si no, yo estaría buscando como un diagnóstico para mí. Si yo sufro algún tipo de enfermedad y yo veo este pasaje y me quiero sentir identificado con esta mujer,
y con esta enfermedad o con esta condición, y realmente estoy perdiendo de vista el foco, estoy perdiendo de vista lo que tengo que realmente prestarle atención, que es a Jesús y la obra de Cristo. Dice el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, y estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Eso decía la ley. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debe desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Vamos a hacer lo que se conoce como exégesis del texto, para que justamente este es uno de los versículos, textos más tergiversados, para darle una respuesta a una persona que vive enferma. Y justamente cuando nosotros leemos este versículo, y yo soy una persona que me sano de una enfermedad y ya me agarra otra, y me sano de esa y ya me encuentran otra cosa, y vivo como en un ciclo de enfermedad, y yo me empiezo a preguntar, ¿y no será que tendré alguna enfermedad espiritual porque no me la sana ningún médico? Este es un texto que habla de una mujer que no buscó a Dios, pero hay otro texto que habla de la mujer del flujo de sangre. Y esa mujer había recorrido todos los médicos y ninguno la pudo sanar. Este texto es medio parecido, pero tiene esa diferencia, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos estar buscando sanidad en nuestro cuerpo y no la podemos hallar, o los médicos no pueden dar con esa sanidad. Y ya si tenemos fe, lo que tratamos de buscar es, bueno, ¿será que tengo alguna enfermedad en el espíritu que no me puedo sanar? Y vemos este texto, y si nosotros lo malinterpretamos, después podemos estar creyendo que estamos siendo influenciados por demonios o tenemos que andar reprendiendo espíritus. Y la única forma de entender correctamente eso es haciendo una exégesis del texto. Entonces, ¿qué dice el versículo 10? Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Lucas acá lo que resalta dos cosas muy importantes. El primero, Jesús continúa enseñando. Los milagros, o sea, por más que haya pasado un milagro, el milagro no sustituye la enseñanza. Primero está la enseñanza y después, en base a esa enseñanza, aparecen los milagros. Todo ocurre también en sábado, y el conflicto principal del relato no es solamente la enfermedad, es la interpretación del día de reposo. Porque para los judíos, que alguien sane en el día de reposo era completamente prohibido, o sea, no podías hacer eso. Y Jesús lo hizo, por eso que el texto es tan controversial también. El versículo 11 dice, había allí una mujer, Lucas, que era médico, describe cuidadosamente su condición, porque sabe
Un médico se da cuenta cuál es la condición de la persona simplemente con verla. Describe cuidadosamente su condición y la expresión griega, cómo se traduce especialmente, cómo se traduce originalmente espíritu de enfermedad en griego, en el original, en el texto original, es neuma asteneias, que literalmente significa espíritu de debilidad. O sea, si nosotros vamos al origen, no es lo mismo decir espíritu de enfermedad que espíritu de debilidad. Si bien la enfermedad obviamente te lleva a estar débil, pero cuando ya leemos espíritu de debilidad, no necesariamente una persona tiene que estar poseída por un espíritu. Ya podemos ver que uno puede estar débil en el espíritu, pero no poseído, y esa es la diferencia. El versículo 16 aclara que Satanás la tenía atada. El énfasis de que un espíritu, que Satanás te haya tenido atado, significa que es una opresión espiritual. Satanás tiene sus saetas, tiene su ejército, tiene sus potestades. ¿Podemos estar influenciados por él? Seguro que sí. Este mundo está rodeado de sus influencias, pero eso es lo único que puede hacer en nosotros, influenciar nada más. Dice que su enfermedad llevaba 18 años, que era una condición claramente imposible de resolver más para aquella época. O sea, era una enfermedad que nadie podía sanar. El versículo 2 y 13 dice que Jesús la ve. Acá vemos que la mujer no andaba buscando a Cristo. La mujer era una mujer que simplemente tenía fe en el Dios de Israel, pero no en Cristo. O sea, eso ya es algo que nosotros tenemos que analizar bien, porque esta mujer estaba oprimida por Satanás, sí, estaba atada por Satanás, sí, había un espíritu contrario a Dios, sí, pero creía en Cristo, no fue en busca de él, pero Cristo sí la vio a él, y esa es la parte que nosotros tenemos que ver. La mujer está, si bien iba encorvada, nunca le pidió un milagro, ni clamó a Jesús, ni dijo, ten misericordia de mí, Señor, como muchos que le han pedido milagros a Cristo, que se acercaron. Esta mujer simplemente estaba en la sinagoga, como cualquier judío. La mujer nunca pidió un milagro, Jesús la vio, la llamó, le habló, le impuso las manos, y eso muestra el orden de la gracia de Dios. No es una fórmula para que después nosotros tengamos que hacer justamente lo que hizo Cristo para que ese espíritu se vaya. La salvación comienza con la iniciativa divina. Él nos va a buscar. Por eso es que toda verdadera obra de Cristo termina en una adoración, y acá podemos ver nosotros la gracia de Dios y la segunda doctrina de la gracia, que es la elección incondicional. Dios la vio, así como nos vio a nosotros, fue Él que nos vio, nosotros, muchos de lo que hemos buscado a Cristo, ni siquiera tuvimos la intención de buscarlo, fue Él que nos vio, nos buscó y nos trajo, y nos llamó, nos escogió, nos eligió de tantos que hay, pecadores igual que cada uno de nosotros. Él dice, bueno, vení que vos vas a ser mío, y Él hace la obra en nosotros. El versículo 14, el principal de la sinagoga se indigna. Fíjense que este hombre se indigna porque Jesús hizo una buena obra el día que según la ley no había que hacer nada. Para ellos, Él estaba en desobediencia. Esa es la visión legalista. Eso
Eso pasa cuando se interpreta la Biblia de una manera literal y no literaria. No cuestiona el milagro. Es más, ni siquiera le importa el milagro, tal vez, porque el legalista es así, realmente no le importan las personas. Le importa que se siga lo que está escrito rigurosa y estrictamente. Cuestiona el momento. El legalismo siempre termina poniendo por encima las leyes de las personas. O sea, no me importa cómo vos te sentís, no me importa cómo tu sanidad, no me importa nada, solamente me importa lo que tenés que hacer nada más y listo. Ese es el legalismo. Versículo 15, ¿cómo responde Jesús a estas personas? No les dijo, bueno, hermanos, no les dijo algo que a muchos, si hoy por hoy te dicen algo así, obviamente es una ofensa grande, pero es la verdad. Les dijo, hipócritas. Hipócritas, les dijo así, sin ningún sin ningún rodeo, sin tratar de suavizar nada, sino que la verdad, hipócritas. Ellos hacían excepciones el día sábado, desataban sus animales, entonces su argumento es, si un animal merece cuidado, mucho más una persona. ¿Por qué? Ellos el día del sábado sabían que no tenían que hacer nada, pero esa excepción la hacían porque, bueno, era un animal, ¿no? Tenían que desatarlo, darle de comer y listo, ya. Pero ya rompían algo que ellos mismos decían que no había que hacer, porque el sábado no había que hacer absolutamente nada. Y tenían piedad, rompían ese reglamento por cuidar sus animales. Entonces Jesús le dice, son hipócritas ustedes, porque están haciendo una cosa y después diciendo una cosa y después haciendo otra. Y entonces el versículo 16, que es el centro, este es el centro del teológico del mensaje, y esta hija de Abraham, dice, Jesús le devuelve su dignidad, no es simplemente una enferma, era una hija de Dios, una hija del pacto, era una persona. Por eso es que Jesús le dice, hipócritas, porque si ustedes cuidan sus animales, ¿cómo no van a cuidar a una persona que vale más? Dice, Satanás después le había atado a esta mujer, y acá aparece Cristo haciendo completamente lo contrario. Satanás la ata, pero aparece Cristo y la desata. Toda historia gira alrededor de esta oposición. Satanás hace una obra y viene Cristo y hace justamente lo contrario. En la interpretación también. Cuando nosotros tenemos una interpretación literal, así como la tenían los judíos, esa interpretación solamente puede venir del hombre o una influencia del enemigo, porque crea otra cosa que el Evangelio no enseña. ¿Y qué es lo que hace? Después vamos a ver en la comparación de una interpretación a otra y cómo realmente después, cuál es el fruto de esa interpretación. Y vamos a ver que es exactamente lo mismo que este texto. Versículo 17 y el último, el resultado es doble. Los adversarios avergonzados y el pueblo que glorifica a Dios. Siempre ocurre lo mismo cuando Cristo actúa. Siempre ocurre lo mismo. Cuando Dios habla, ocurren siempre lo mismo. Dios sana, el pueblo glorifica a Dios y siempre hay otros que endurecen su corazón y deciden no creer. Siempre va a pasar eso. Le pasó a Cristo, nos va a pasar a nosotros también. O sea que nuestra ocupación, no preocupación, sino nuestra ocupación es simplemente, si alguien nos pide respuestas de nuestra fe o por qué nosotros creemos lo que creemos, en base a una enfermedad, porque justamente cuando alguien está enfermo y dice, bueno, ustedes que son creyentes, ¿qué piensan acerca de esto, de esta enfermedad o de esta cosa, o de este tema o de este otro? Nosotros tenemos que simplemente
expresar lo que está escrito. De ahí van a aparecer dos cosas, como le pasó a Cristo y como le pasaron a los apóstoles y como le pasa a toda persona que testifica de la verdad de Dios. Unos van a creer, otros no. Unos van a glorificar a Dios, otros van a decir, oh sí, es verdad, y otros van a decir, no, esto a mí no me parece. Algunos endurecen su corazón, otros adoran. Y acá hay 4 puntos que enseñan todo este pasaje. Primero, que Cristo ve al que nadie ve. De 18 años esta mujer, encorvada y que no se podía enderezar, y el único que la vio ahí fue Cristo. La mujer probablemente había sido ignorada por las personas durante años. Cristo la ve y Dios nunca pasa por alto el sufrimiento de sus hijos. Eso es por seguro que puede pasar el tiempo, pero Cristo, cuando Él ya determina que alguien es de Él, siempre va a haber sanidad, siempre. Segundo, Cristo tiene la autoridad sobre Satanás. El texto no exalta al diablo, el texto no le da poder a Satanás, no hay que decir, bueno, mirá, hay que tener cuidado porque mirá que los espíritus, los demonios. Este texto no exalta a los espíritus inmundos, no exalta a los demonios, no exalta a Satanás tampoco, exalta a Cristo. Lo que está hablando acá es de Cristo, del poder de Cristo, de la autoridad de Cristo y del poder. 18 años de enfermedad que Satanás tenía atado a esta mujer, apareció Cristo, nada más le dijo, sé libre de tu enfermedad y listo. O sea, 18 años y un segundo que apareció Cristo, ahí vemos el poder de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que cuando Dios llega, cuando Cristo llega, las enfermedades se van, las condiciones se van, y muchos dicen, bueno, si esta mujer que estaba encorvada, que tenía esta enfermedad, llegó Cristo y se sanó, y ahí es donde empiezan muchas veces las preguntas y las dudas, y si yo no me sano, el tema es que todos estos milagros, todos estos prodigios, sirvieron para dar testimonio y para testificar de la persona que estaba haciendo esa sanidad era Dios. No necesariamente si nosotros tenemos una enfermedad, Dios está obligado a que sí o sí te tengas que sanar. Por eso no se puede malinterpretar este texto, porque si no podemos llegar a tener esperanza en una sanidad que tal vez Dios, si en su voluntad no quiere, te puede mantener enfermo hasta el día de tu muerte, si a Dios le place, para trabajar tu conciencia, para trabajar todo tu ser, usando esa misma enfermedad. Por eso es que hay que conocer la voluntad de Dios, no para andar buscando simplemente la sanidad, sino para buscarle a Él, conocerle a Él, y ahí va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tercer punto, el reino libera. Lucas utiliza varias veces el verbo desatar. El reino rompe cadenas, Cristo vino a liberar de todas esas opresiones. Y cuarto, el legalismo esclaviza. Mientras Jesús libera, los religiosos atan. La religión sin gracia termina oprimiendo. Y ahí es donde vemos las interpretaciones. Cuando una interpretación es literal, vemos que el resultado de esas interpretaciones literales, las personas terminan atadas, terminan oprimidas, terminan preocupadas, terminan con miedo. O sea, en lugar de terminar libres, terminan atadas, creyendo en Dios, pero atados todavía. Existen enfermedades que tienen origen o un desencadenante espiritual. En este caso, Lucas 13 habla de esa enfermedad que tiene
un origen espiritual, y Jesús añadió, Satanás la había atado por 18 años. O sea, es claro que hay una actividad espiritual que puede ocasionar algo físico. Observamos que es una enfermedad real, que es visible, todo el mundo la ve, que había una influencia espiritual que Jesús la libera, pero acá este versículo nos sirve para que nosotros no podamos negar lo espiritual. ¿Por qué es importante esto? Porque después está la psicología. La psicología, si nosotros vamos a un psicólogo y muchos médicos te dicen, bueno, mirá, lo tuyo ya es más mental, es más emocional, te recomiendo que vayas a un psicólogo. Y el psicólogo, ¿qué te va a decir? Un psicólogo te va a decir, che, mirá, buscá de Dios, hay algo espiritual acá. Generalmente en la psicología te van a decir, mirá, esto es algo psicosomático, que en muchas cosas tienen razón, pero en lo espiritual no. ¿Por qué? Porque el fundamento de la psicología es ver el problema desde afuera hacia adentro, como lo decía el pastor Sugel Michelén. El problema de la psicología es que ve la problemática del ser humano desde afuera hacia adentro y no como lo hace la Biblia desde adentro hacia afuera. El psicólogo siempre te va a decir, son las circunstancias, tu familia, la genética, siempre le va a echar la culpa a algo que está afuera. En cambio, el Evangelio nos hace responsable a nosotros. Por eso es que cuando la psicología se mete en problemas espirituales, ahí hay problemas. No toda enfermedad proviene de demonios, aquí debemos evitar un error doctrinal. La Biblia presenta diversas causas de enfermedad y estas las tenemos que tener en claro. Enfermedades naturales. Ejemplo, la fiebre de la suegra de Pedro, Marcos 1:29, que dice así: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Este es otro versículo que está hablando de una enfermedad, pero esta es una enfermedad en el cuerpo, una enfermedad natural, una enfermedad en la carne. Vamos a ver otro versículo de otra persona que también tiene una enfermedad natural, Timoteo, primera de Timoteo 5:23, que Pablo le dice, ya no bebas agua, el versículo 23, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No dice de tu frecuente enfermedad del estómago, dice tus frecuentes enfermedades, en plural. Eso quiere decir que Timoteo no solamente tenía problemas en el estómago, o sea, habían varias, él tenía varias enfermedades. Y acá en ninguno de estos versículos, también Trófimo, cuando Pablo saluda a la iglesia en su saludo y bendición final en 2 de Timoteo 4:20, 2 de Timoteo 4, versículos 19 y 20, saluda a la iglesia y le dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Esas eran las cartas de Pablo. Y acá está mencionando una persona que dejó enferma. O sea, son personas que han enfermado de manera natural y en ningún lado de estas escrituras, se hace énfasis en un demonio, en un espíritu, que tenga que hacer algo a la persona para ser sana. Generalmente este es uno de los versículos de Marcos 1:29, que hay que orar cuando la persona está enferma y tiene fiebre. Entonces oramos
para que la fiebre se vaya, como oró Jesús por la suegra de Pedro. Entonces no tenemos que ir al médico, tenemos que orar. Si yo interpreto este texto de manera literal, yo tengo que orar en el nombre de Jesús y la fiebre se tiene que ir. ¿Qué pasa cuando no se va? Y muchas dicen, bueno, no tiene fe. Bueno, ese es el problema de entender la Biblia de manera literal. Justamente este versículo habla de una enfermedad natural. La enfermedad natural también es sanada por Cristo, pero ¿por qué? Porque está mostrando quién está ahí. Está mostrando y haciendo énfasis de que Cristo era Dios, que no hay nada que Él no pueda sanar. Pero eso es lo que está mostrando. Está mostrando una receta para que usted cuando esté enfermo haga una oración en el nombre de Jesús y se tenga que sanar. Eso no enseña la Escritura. Después esas son las enfermedades naturales, después están las enfermedades como disciplina divina. Ejemplo, números 12. ¿Qué leemos en números 12? Miriam. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Entonces el versículo 9 dice que se enciende la ira de Jehová contra ellos, desciende, ¿no es cierto? Y la nube que cuando se aparta de ese tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Por qué le pasó esto a esta mujer? Porque habló en contra de Moisés. Murmuraron en contra de Moisés porque él había tomado una mujer que aparentemente era una mujer que no tenía que ser, tenía que ser del pueblo de Israel. Él tomó una mujer cusita. Entonces, para ellos fue algo de murmurar, como que no estaba bien para ellos. Jehová se enoja, desciende su presencia y cuando se va, se ve que ella estaba enferma. Después, texto más adelante, vemos que como el arrepentimiento, muestra el arrepentimiento, Dios la vuelve, la sana, la restaura, ¿no? Pero eso es un ejemplo de que Dios puede permitir la enfermedad como un método de disciplina. Primera de Corintios 11:30, que habla acerca de los que toman la cena del Señor indignamente, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios utiliza la enfermedad como disciplina, pero miren lo que dice Primera de Corintios 11:32. ¿Por qué Dios utilizaría la enfermedad como una disciplina? Acá, Primera de Corintios 11:32 nos da el porqué. Mas siendo juzgados, porque hemos sido juzgados, nosotros nos rebelamos abiertamente contra Dios, todo eso no queda en la nada, vamos a sufrir las consecuencias. Dice, por lo cual, Primera de Corintios 11:72, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Y para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿Dios puede permitir una enfermedad en nosotros? Sí, pero esas enfermedades a nosotros no nos condenan, son para traernos a Él de nuevo. Cuando nosotros nos desviamos, Él tranquilamente puede permitir una enfermedad, cosa de que después, en base a ese dolor, en base a esa angustia, porque nadie está feliz estando enfermo. Cada vez que nosotros nos caemos en una enfermedad, ¿a dónde caemos? A los pies de Cristo. O sea, nos trae, Él sabe cómo traernos. Y después están las enfermedades asociadas con Satanás, que es lo que vimos ahora de la mujer encorvada en Lucas 13, y también Job. Es el ejemplo de una enfermedad atribuida a Satanás. El problema de estas dos es que nosotros no podemos ser Job, porque la misma Biblia aclara de que Job, hombre justo,
el cual no va a haber otro como Él sobre la tierra, o sea que no nos podemos comparar con Él. La mujer encorvada, también vimos el texto de lo que habla. El texto habla acerca del poder y la restauración de Cristo. No habla del poder de Satanás. Cristo tiene la autoridad absoluta. Jesús demuestra su autoridad sobre el pecado, la enfermedad, los demonios y la muerte. Entonces, la peor esclavitud no es una enfermedad física, sino el pecado. Y Cristo vino a romper todas esas cadenas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Lucas presenta acá este contraste, y viendo este contraste nosotros nos vamos a dar cuenta. Satanás ata, Cristo desata. Satanás humilla, Cristo levanta. Satanás encorva, Cristo endereza. Satanás esclaviza, Cristo libera. Satanás destruye y Cristo restaura. Si lo vemos a nosotros eso teológicamente, si lo vemos escrituralmente, cómo entendemos la escritura, vemos que justamente cuando tenemos un error de interpretación y la interpretación de la escritura es de manera literal, pasa justamente todo lo que hace Satanás. En lugar de terminar libre, terminás atado. En lugar de terminar levantado, siempre lo que hace el legalismo es humillarte, te humilla. Satanás te encorva, vivís encorvado, vivís limitado, vivís esclavizado y por último, destruido. ¿Qué debemos hacer cuando alguien está enfermo? ¿Qué pasa si qué tengo que hacer si yo caigo en enfermedad? Y acá Santiago 5 nos dice qué tenemos que hacer cuando caemos en enfermedad. Esto es Nuevo Testamento, esto es lo que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios. Vamos a leer Santiago 5, 14 al 20. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, hace una pregunta, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces yo estoy enfermo, tengo que hacer eso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una interpretación literal de la escritura? ¿Qué dice acá? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración está perfecto. Vamos a ir a la iglesia, vamos a pedirle al pastor o al que esté a cargo de la iglesia que oren por nosotros y nos unjan con aceite en el nombre del Señor. Y si yo estoy en una iglesia reformada y le tengo que preguntar a Martín dónde está el aceite, ¿qué pasó con el aceite? Porque yo estoy leyendo acá y si yo leo de manera literal, ¿dónde está la unción? ¿Dónde está el aceite? Hay muchas personas que al leer este versículo de manera literal van a decir, ¿por qué no me ungieron con aceite? Y acá es otro problema que sale, que nosotros tenemos que ver y interpretar y también cambiar, porque hay muchas personas en iglesias pentecostales que dicen ser pentecostales, pero todavía siguen siendo católicos, por el tema de la interpretación. Incluso también reformados. Si yo tengo una teología reformada, tengo que abocarme a lo que enseña la teología reformada. No puedo pensar que la oración va a ser algo mágico en mí porque estoy enfermo o porque alguien va a orar por mí. Si yo leo este versículo de manera literal, voy a caer en ese error. De ahí es donde vienen, bueno,
Tal vez no me sano porque en lugar de que me orara el predicador o el hermano Emma, tendría que haberme orado el diácono o el pastor Martín por la unción. Entonces, todas esas cosas pueden influir en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, si nosotros tomamos este versículo de manera literal. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto y cómo lo toma la Iglesia reformada? Para eso justamente nosotros tenemos lo que se conoce como confesión de fe. Si yo soy tengo una teología reformada, yo tengo que abocarme a lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, porque esto no se enseñó hace 100 años atrás, esto viene de antaño, estos versículos ya están súper estudiados, y la confesión de fe es algo que nos resume todo ese estudio, porque si no, yo tengo que hacer ahora, para que todas las personas puedan entender Santiago 5, qué es lo que realmente quiere decir así, por qué en la confesión de fe de 1689, que es la que nosotros guardamos, que es el resumen de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, el capítulo 28 dice que habla acerca del bautismo y de la cena del Señor, y afirma que Cristo instituyó solo dos ordenanzas para la iglesia: el bautismo, bautizarse, y la cena del Señor. Entonces se rechaza la doctrina católica de la extrema unción, hoy llamada unción de los enfermos. Eso que leemos ahí, oren por él ungiéndole con aceite en nombre del Señor, es la unción de los enfermos. Si usted está enfermo, vaya y que lo ungen con aceite. Esa es la extrema unción. Los católicos lo toman de esa forma y las iglesias pentecostales o carismáticas también lo toman de una forma muy parecida. Si usted está enfermo y una persona no se cura, entonces va al pastor y tiene que ungirlo con aceite, porque lo dice la Escritura. El tema es que esa es una interpretación literal de la Escritura y nosotros como Iglesia Reformada lo que enseñamos es que la sanidad depende únicamente y exclusivamente de Dios por su soberanía. O sea, no necesitamos que nos unjan con aceite, no necesitamos que nos ore una persona especial. Toda nuestra teología descansa en Dios, en su poder y en su soberanía. El peligro de ir más allá de la Escritura. Muchas doctrinas enseñan y hablan de espíritus de migrañas, espíritu de artritis, espíritu de cáncer, espíritu de pobreza, como lo cantaba un famoso cantante como Marcos Witt en su canción de Levántate. Él empieza a reprender, ¿no es cierto?, espíritu de idolatría, espíritu de enfermedad y espíritu de depresión y espíritu de esto, y le dicen fuera, fuera, fuera. Entonces da a entender como que la Biblia habla de eso, y la Biblia en ningún lado muestra ese tipo de lenguaje. Debemos tener cuidado de no construir doctrinas sobre experiencias en lugar de la palabra de Dios, y como lo dice 1 Corintios 4:6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Yo tengo que simplemente decir lo que está escrito en su contexto y tratando de ser lo más fiel posible al autor, a lo que el autor quería decir, no manipulando el mensaje. Porque si no, va a pasar esto: si yo empiezo a pensar más allá de lo que el autor quería dejar escrito, lo único que va a haber esto es envanecimiento. Por eso es que a raíz de eso hay tantas denominaciones, tantos tipos de pensamiento, porque
entra ese envanecimiento, ¿no? Concluimos entonces, y terminando, Lucas 13 no enseña que toda enfermedad sea causada por demonios. Tampoco enseña que la Iglesia deba reprender espíritus de enfermedad como práctica general. Tampoco enseña que los escogidos de Dios necesitan periódicamente ser liberados de espíritus o de opresiones demoníacas. Sí enseña que Satanás debe afligir en algunos casos, puede afligir en algunos casos. Cristo tiene autoridad absoluta sobre Satanás. La Iglesia debe orar por aquellos enfermos y confiar en el Señor. Y la mayor liberación no es de si estás enfermo o no estás enfermo, la mayor liberación es del pecado. Esa es la mayor liberación. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado y nos libertó una sola vez y para siempre. En resumen, nosotros como escogidos debemos preocuparnos por enfermedades espirituales. La respuesta clara y concisa es no. No porque, como lo podía expresar nuestro hermano en Romanos 8, si dice que Cristo nos lavó, nos limpió, nos escogió, nos justificó, y por consiguiente nos glorificó, y entonces después continúa diciendo que nada nos va a poder separar del amor de Cristo, ni principados, ni ángeles, ni potestades. O sea, los ángeles y potestades, hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Esos ángeles malos son los que está hablando Lucas 13. Entonces, si Cristo nos promete que nada nos va a separar ni eso, entonces nosotros no tenemos que preocuparnos ni estar buscando enfermedades espirituales. A nosotros no nos corresponde hacer eso. Nosotros, ¿qué sí nos corresponde? Resistir al diablo, ponernos toda armadura de Dios, como lo dice Efesios, y resistir. Ese es el trabajo nuestro. Resistir, acercarnos a Dios y ponernos toda armadura. Eso es todo lo único que nosotros como escogidos de Dios tenemos que hacer. Las enfermedades espirituales son para aquellas personas que claramente, como lo vemos en Lucas 13, no han buscado de Dios, no han buscado de Cristo. Esas personas sí están a merced de Satanás porque están fuera de Cristo. Entonces esas personas no solo pueden estar influenciadas y atadas por un espíritu demoníaco, sino pueden llegar a estar hasta poseídas. ¿Y eso es un problema para nosotros? No, eso es un problema para la persona que lo está padeciendo, pero para Cristo no. Si Él escoge a esa persona, lo va a poder liberar, lo va a poder salvar, como hizo con esta mujer. Para nosotros tiene que eso ser un problema. No, para nada. Nosotros no tenemos que ni preocuparnos, ni buscar sanidades, sino sabiendo que Cristo nos guardó, nos sanó, nos libertó, y ya nosotros lo único que tenemos que hacer es orar, confiar en Él, confiar en su promesa, sabiendo que nosotros hemos sido escogidos para heredar el reino de Dios y que vamos a ser guardados de todo mal, porque Él lo prometió así. Él lo va a cumplir y Él va a hacer todo en nosotros. Hasta acá ha sido esta predicación. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender que hemos sido salvados, hemos sido escogidos, Señor, de la maldad de este mundo de enfermedad, de este mundo corrompido. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que sea lo que sea que padezcamos, Señor, sea enfermedad o sea en salud, lo podemos disfrutar y lo podemos pasar, Señor, sea bueno, sea malo. En la escasez o en la abundancia, Padre amado, te podemos dar las gracias porque sabemos que hemos sido escogidos para salvación y para disfrutar el reino eterno, Señor, contigo. Y Padre, y eso es lo que esperamos, Señor. Te damos las gracias porque esta predicación nos llena de esperanza, nos hace recordar tus promesas, Señor, en las cuales nos llenan de paz, nos llenan de gozo.
sabiendo que tú eres nuestro guardador, nuestro libertador y que de nada debemos de temer, ni a ángeles ni a principados, sino que sabemos, Señor, que tú eres nuestro guardador por excelencia, quien sana todas nuestras dolencias y que nos llena de gozo y de paz. Dejamos, Señor, esta predicación en tus manos, dándole el fin en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.